Lo esposaron delante de todos. Humillado, silenciado, pero la mujer que debía juzgarlo, fue quien más escuchó el silencio en su mirada. Y en ese silencio, había algo puro, algo que jamás imaginó encontrar en medio de tanta injusticia y mentiras. Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La llovizna caía sobre las calles polvorientas de Santa Dolores, un pueblo olvidado entre los valles secos de Sonora. Era de noche, pero los faroles de la comisaría estaban encendidos como ojos acusadores. Un grupo de hombres armados empujaba a un apache encadenado, el rostro marcado por el cansancio y los malos tratos recientes. Su nombre era Tauli, pero allí lo llamaban simplemente Salvaje. Sus pasos eran firmes, aunque sus hombros estuvieran heridos, no porque no dolieran, sino porque se negaba a darles ese placer. La ciudad tenía un silencio extraño esa noche. No era un silencio de paz, sino el silencio de algo roto. La comisaría, con sus paredes descascaradas y olor a tabaco viejo, recibía a Tauli como si ya estuviera de luto. Adentro, la sheriff Mariela Vázquez, una mujer respetada y temida, observaba por la ventana con los ojos entrecerrados. No conocía a ese hombre, pero bastaba con el penacho descolorido en su cuello para que fuera considerado culpable, al menos, en su mente. Mariela había heredado el uniforme de su padre, un sheriff severo que solía decir, indio bueno es indio lejos del pueblo. Pero algo en ella aún luchaba contra esa voz antigua. Al ver a Tauli siendo arrojado al suelo de la celda, sin siquiera una pregunta, algo en su pecho se apretó. No habló, solo observó, porque el deber gritaba, pero el corazón empezaba a susurrar. ¿Qué hizo?, preguntó finalmente al sargento Emilio Ríos, un hombre rudo con una sonrisa torcida. Mató una cabra, robó comida, y miró raro a la hija del alcalde. ¿Y eso es razón para encadenar a un hombre? Es apache, jefa. Eso ya es razón suficiente. Mariela guardó silencio, pero algo en la mirada de Tauli la inquietaba. No lloraba, no suplicaba, no gritaba. Solo mantenía los ojos fijos en los de ella, ojos tan negros que parecían contener un secreto ancestral. No era arrogancia, era un dolor antiguo, cargado por generaciones. Y, aunque encadenado, parecía más libre que todos los que estaban allí dentro. A la mañana siguiente, el pueblo murmuraba. El apache fue arrestado, menos mal que tenemos a la sheriff, quien protege ahora a la hija del alcalde. Pero ninguno sabía que no se había presentado ninguna denuncia formal. No había testigos, no había pruebas, solo prejuicio y miedo. Y Mariela, aunque aún en silencio, comenzaba a darse cuenta de que algo estaba profundamente mal. Sola en su oficina, tomó el informe y lo reescribió a mano. Individuo detenido por sospecha, sin pruebas concretas. Recomendación, reevaluación inmediata. Esa sería su primera desobediencia en nombre de la verdad. Y sería solo el comienzo, porque lo que descubriría en las próximas horas cambiaría para siempre la forma en que veía el mundo, la justicia y el amor. Se levantó despacio, se quitó la insignia del pecho y la observó durante largos segundos. Por primera vez, no sabía si era el uniforme o ella la que estaba mintiendo. Y cuando volvió la vista hacia la celda, Tauli ya estaba de pie, como si supiera que ella volvería. Como si el destino ya hubiera escrito la siguiente línea. En la celda oscura, Tauli mantenía la cabeza erguida. El suelo de piedra fría no lo intimidaba, ni tampoco el sonido constante de las cadenas atadas a sus muñecas. Los guardias pasaban riendo, lanzando bromas entre ellos, como si fuera una criatura exótica capturada. Pero él no respondía, no pedía nada, solo miraba. Su silencio incomodaba más que cualquier grito. Y era precisamente ese silencio el que comenzaba a corroer los pensamientos de la sheriff Mariela. Ella ya había arrestado a criminales antes, ladrones, asesinos, mentirosos, y todos hablaban. Tauli no. Mariela salió de su oficina con pasos lentos. Los ojos del pueblo estaban sobre ella. El alcalde exigía un informe. Su hija,
Isabela lloraba diciendo que el apache la miró con odio. No hubo contacto, ni agresión, solo una mirada. Pero en Santa Dolores, una mirada de un apache bastaba para justificar un castigo. Al cruzar el pasillo de la comisaría, Mariela vio al viejo don Clemente, el único anciano del pueblo que había convivido con los nativos. Se le acercó y le dijo en voz baja: mirada de apache no es amenaza, es el alma defendiéndose. Aquello resonó en ella como un trueno lejano. Mariela entró sola a la celda. Cerró la puerta detrás de sí, provocando un leve estruendo metálico. Tauli alzó el rostro, pero no se movió. Su mirada era directa, sin miedo, pero no desafiante. Era como si dijera: estoy aquí, mírame. Por un momento, la Sheriff quiso apartar la vista. No solo por vergüenza, sino por miedo a ver lo que nunca quisieron que viera. ¿Entiendes lo que está pasando?, preguntó. Él asintió con un leve gesto. Luego respondió en voz baja: lo entiendo. Me están castigando por ser quien soy. La frase quedó suspendida en el aire. Mariela tragó saliva, como si hubiera escuchado algo prohibido. ¿No tienes nada que decir en tu defensa?, insistió, buscando algún detalle que la convenciera de dejar de dudar. Pero Tauli solo respondió: la defensa es para quien espera justicia. Yo solo espero que termine. Su firmeza no era arrogancia, era agotamiento. Era el cansancio de quien ya ha sido encarcelado por miradas, gestos, e incluso por su silencio. Y Mariela, en ese instante, empezó a darse cuenta de que tal vez el criminal no estaba dentro, sino fuera de la celda. Más tarde, pidió al sargento Emilio que le trajera los testimonios. No había ninguno oficial, ninguna denuncia firmada, solo rumores y miedo. Lo más parecido a una acusación era la frase de Isabela: me miró como si viera mi interior. Mariela cerró la carpeta con fuerza. Aquello no era prueba, era solo el reflejo de una sociedad que condenaba antes de entender. Por primera vez, sintió vergüenza del uniforme que llevaba. Y más que eso, comenzó a sentir algo más difícil de controlar: curiosidad por saber quién era realmente ese hombre de mirada silenciosa. Al caer la tarde, volvió a la celda con un gesto inusual. Llevó una palangana con agua tibia, un paño limpio y un poco de pan. Tauli la miró con desconfianza. Ella no dijo nada, solo se arrodilló y extendió el paño. Él dudó. Luego, con calma, tomó el paño y comenzó a limpiarse el rostro. Mariela lo observaba. Por primera vez, sin la tierra seca ni las marcas de la prisión, vio al hombre detrás del estigma. Había fuerza, sí, pero también suavidad. Un tipo de dignidad que no se aprende, solo se lleva en el pecho. ¿Cuál es tu nombre verdadero?, preguntó ella. Tauli. ¿Tienes familia? Tenía. La conversación se detuvo por largos minutos. Pero el silencio, esta vez, no era hostil. Era casi un pacto tácito. Mariela ya no estaba allí como autoridad. Estaba como mujer, como ser humano. Y Tauli ya no la veía como enemiga. Por primera vez, el ambiente entre ellos no era prisión, era encuentro. Afuera, los rumores se esparcían. Decían que la Sheriff se estaba ablandando, que el apache la había hechizado. Pero nadie sabía que, en esa celda, dos heridas invisibles se encontraban. La de ella, el peso de un uniforme heredado de un padre severo. La de él, la marca de un pueblo que nunca fue escuchado. Y cuando sus miradas se cruzaron por tercera vez esa noche, ya no había barrotes entre ellos. Solo dos mundos, cansados de luchar, intentando entender si aún quedaba salvación en medio de tanta mentira. A la mañana siguiente, el sol parecía más caliente de lo habitual, pero el calor no venía del cielo, venía de las miradas del pueblo. En la plaza principal, los comerciantes susurraban entre ellos, y los hombres del consejo golpeaban el suelo con impaciencia. La presencia de Tauli en la celda incomodaba, no por peligro, sino por orgullo. Querían verlo desaparecer. Mariela lo entendió cuando intentó calmar los ánimos y escuchó al alcalde decir: usted fue elegida para mantener el orden, no para crear confusión.
Mantuvo la postura firme, pero por dentro algo empezaba a resquebrajarse. Ya no sabía si defendía la ley o encubría la injusticia. Mientras tanto, Tauli, aún encerrado, parecía más sereno que los hombres libres. Pasaba las horas sentado en la esquina de la celda, tallando un pedazo de madera con un clavo oxidado. Era un ritual silencioso. Las manos creaban, mientras su mirada viajaba lejos, hacia montañas que solo él conocía. Mariela lo observaba desde lejos. No comprendía lo que hacía, pero sentía que aquello era más que distracción, era memoria. Y también resistencia. Cada tallado era una respuesta muda a la prisión que intentaba borrarlo. Mariela intentaba mantener el control, pero sus convicciones se deshacían. Durante años, le enseñaron a temer a los apaches, a creer que eran una amenaza. Pero frente a ella había un hombre que no alzó la voz ni siquiera bajo humillación. Un hombre que no pedía nada, pero hacía que todo pareciera significativo. Al revisar los antiguos registros del pueblo, no encontró una sola prueba de que Tauli fuera criminal. Al contrario, descubrió que había ayudado a una familia a escapar de un incendio meses atrás, algo que nadie mencionó. Impulsada por la duda, Mariela fue a visitar a doña Carmen, una anciana que vivía cerca del río seco. Al preguntar por Tauli, ella respondió con los ojos húmedos: «Salvó a mi nieto». Entró entre el humo sin pensarlo. Y luego, desapareció sin esperar agradecimiento. Aquello fue un golpe directo a lo que quedaba de la armadura de Mariela. Agradeció, montó su caballo y regresó sin decir palabra. Por primera vez, tenía en sus manos algo que podía liberar al apache, pero también algo que revelaba cuánto había callado el pueblo. Al regresar, encontró a Emilio y a los demás guardias riendo frente a la celda. Habían arrojado arena dentro del balde de agua de Tauli. «No somos niñeras de indios», gritó uno al verla. Mariela no respondió. Solo caminó hasta la celda, vació el balde y trajo otro con agua limpia. Silencio total. Todos se detuvieron. La sheriff, siempre tan rígida, ahora lavaba su propia autoridad delante de sus hombres. Y ella lo sabía. Pero también sabía que ya no podía fingir. Ya no era la misma mujer que lo había arrestado días atrás. Sola con él de nuevo, se sentó fuera de la celda. No había barrotes emocionales entre ellos en ese momento. Solo duda, respeto y algo aún sin nombre. «Podrías odiarnos a todos, y con razón», dijo ella, sin mirarlo directamente. Él respondió, sereno: «El odio destruye primero a quien lo carga. Yo prefiero el recuerdo de lo que fui, al rencor de lo que hicieron de mí». Las palabras atravesaron a Mariela con más fuerza que cualquier grito, porque ella misma cargaba ese rencor, del padre, del cargo, de las voces que nunca pudo contradecir. Esa noche, Mariela no durmió. Pasó horas mirando el techo de su casa, donde aún colgaba un retrato antiguo de su padre con la insignia de la ley. Por primera vez, pensó en quitarlo. No por falta de respeto, sino por liberación. Porque ya no se veía como una extensión de ese hombre. Comenzaba a verse como algo distinto, como alguien que podía cambiar el rumbo. En el silencio de la madrugada, decidió, al día siguiente, Tauli recuperaría su libertad, costara lo que costara. Lo que aún no sabía, es que, al liberarlo, no solo estaría soltando a un hombre, estaría abriendo una puerta a sentimientos que jamás imaginó sentir, y atrayendo para sí una consecuencia que ningún código de conducta podía prever. Porque hay verdades que no se entierran, y hay encuentros que cambian el destino de todos los que los rodean. El sol apenas había tocado los tejados de Santa Dolores cuando Mariela llegó a la comisaría. Sus pasos eran firmes, pero dentro de ella libraba una guerra de voces. Algunas le decían que siguiera el protocolo, que mantuviera el control, que no cediera. Otras, más jóvenes, más vivas, gritaban por justicia. Al cruzar la entrada, todas las miradas se volvieron hacia ella. No saludó a nadie. Solo caminó hasta la celda, se detuvo frente a Tauli y sin dudar, sacó el manojo de llaves del cinturón. Las cadenas tintinearon como si despertaran algo antiguo y olvidado. Cuando la puerta se abrió, el mundo no se vino abajo,
pero empezó a cambiar. Tauli permaneció inmóvil por unos segundos. No había sorpresa en su rostro, solo calma, como si supiera que ese momento llegaría. Se levantó, cruzó la puerta abierta y se detuvo frente a Mariela. No se dijeron una palabra, solo un leve gesto de respeto con la cabeza. Caminó hacia la salida como quien conoce el camino de regreso a casa. Pero antes de irse, se volvió. La puerta nunca estuvo realmente cerrada. Solo esperaba que alguien tuviera el valor de abrirla. Esas palabras tocaron a Mariela como una brisa cálida que anuncia tormenta. Los guardias estaban furiosos. Emilio golpeó la mesa con el puño y gritó: ¿Te volviste loca? ¿Vas a soltar así a ese animal? Mariela se giró lentamente, con los ojos tranquilos pero llenos de fuego. Acabo de liberar a un hombre. Y si sigues faltándome el respeto, tú serás el próximo en salir de aquí, pero por la puerta trasera. El silencio que siguió fue absoluto. Ninguno se atrevió a replicar. La sheriff no solo estaba defendiendo a un apache, estaba rompiendo las cadenas invisibles que la ataban a una tradición injusta. Mientras tanto, Tauli no se fue del pueblo. Sorprendentemente, se quedó cerca. Se le vio junto al viejo molino, ayudando a una familia a levantar una cerca. Luego, comprando heno para alimentar a un caballo flaco que encontró en el camino. El pueblo lo observaba con recelo, pero también empezaban a dudar de las historias que contaban sobre él. Había algo en Tauli que desarmaba, no con fuerza, sino con presencia, con acciones que hablaban más que cualquier argumento. Y Mariela, incluso desde lejos, sentía que estaba frente a alguien que no había aprendido a entender, pero quería. Una tarde calurosa, fue hasta la orilla del río donde Tauli solía caminar. Quería entender, quería hablar. Él la recibió con una mirada serena y un gesto para que se sentara. «¿Tienes preguntas?», dijo, antes de que ella dijera nada. Ella asintió. «¿Por qué no huiste? Tenías la oportunidad. Eras libre». Él respondió, mirando el agua: «La libertad que huye no es libertad. Es miedo. Y yo ya no tengo miedo». Mariela sintió algo dentro de ella ceder. Un orgullo antiguo disolviéndose como arena entre los dedos. La conversación se extendió. Hablaron de la infancia, de pérdidas, de dolores que no se dicen. Mariela habló de su madre, que murió joven, y de su padre, que la crió como a un soldado. Tauli habló del bosque, de los rituales, de las noches en que la luna era su única compañía. Entre palabras y silencios, algo nuevo nacía. Un vínculo que no se explicaba con lógica, pero se sentía en el pecho. Era un territorio nuevo para ambos. Un espacio entre la culpa y el perdón, entre el miedo y la entrega. De regreso, Mariela miró al cielo y pensó: ¿qué estoy haciendo? La duda era real, pero no daba miedo. Por primera vez, no se sentía equivocada por seguir lo que sentía. Ya no existían las certezas de antes. Solo un corazón que latía más fuerte al recordar aquella mirada serena, firme, pero acogedora. Y se preguntaba, ¿cómo alguien que estuvo tras las rejas puede seguir cargando tanta paz en los ojos? Tal vez esa era la lección. Tal vez él era más libre incluso en su encierro, que ella en todos sus años de mando. Y fue esa noche, mirando hacia la nada desde la ventana de su casa, que entendió, la verdadera celda no era de hierro. Era la que había cargado en el pecho desde niña. La puerta, como dijo Tauli, nunca estuvo cerrada. Solo necesitaba valor. Y ahora que la había abierto para él, tal vez estaba lista para abrirla para sí misma. Lo que aún no sabía, era que lo que vendría después desafiaría todo lo que ella creía haber superado. El rumor sobre la liberación de Tauli se esparció por los pueblos vecinos como fuego sobre paja seca. En pocos días, llegaron cartas anónimas al ayuntamiento, acusaciones sin firma, amenazas veladas. Decían que la sheriff estaba corrompida, débil, enamorada de un enemigo. Mariela leía todo en silencio. Rasgaba cada sobre y los arrojaba a la chimenea. Pero por dentro, algo ardía más hondo. No era miedo. Era la conciencia de que cada elección tiene un precio.
y ella estaba dispuesta a pagarlo, aunque aún no supiera cuánto costaría. El alcalde Ramón Aguilar, presionado por los conservadores del pueblo, exigió una audiencia con Mariela. Ella entró a la sala con la cabeza en alto, pero el ambiente era hostil. Estaba presente todo el consejo. «Has puesto al pueblo en peligro», dijo Aguilar con los ojos entrecerrados. «No», respondió Mariela, «he sacado al pueblo de un error». Sus palabras cortaron el aire como una cuchilla invisible. Algunos bajaron la mirada. Otros apretaron los dientes. Pero ninguno se atrevió a decir en voz alta lo que realmente sentían. Ella había hecho lo que todos temían, desobedecer la tradición. Al salir, Mariela se cruzó con Isabela, la hija del alcalde. La joven la miró con desprecio. «Te vas a arrepentir. Él te engañó». Mariela simplemente respondió con calma: «El verdadero engaño es creer que la verdad se mide por el color de la piel». Y siguió su camino. Pero no sabía que la rabia de Isabela no quedaría solo en palabras. Esa noche, escondida entre sombras, la joven buscó a Emilio. Le susurró al oído palabras que encendieron nuevamente el odio. ¿Quieres recuperar tu cargo? Demuestra que ella está equivocada. Haz que ese indio muestre quién es realmente. Mientras tanto, al otro lado del valle, Tauli ayudaba a reparar la vieja carreta de una viuda llamada Leticia Mendoza. La mujer lo recibía con amabilidad y lo trataba como de la familia. Los niños del pueblo pasaban y lo observaban con curiosidad, ya sin el mismo miedo en los ojos. Algunos incluso saludaban. Tauli sonreía con la comisura de los labios. Sabía que la confianza no se imponía, se ganaba. Y su forma de ganarla era simple: hacer sin pedir nada a cambio. Pero también sabía que la paz, en ese lugar, seguía siendo frágil como vidrio sobre suelo inestable. A la tarde siguiente, Emilio apareció en el pueblo con 2 hombres armados. Alegó que Tauli estaba involucrado en actividades sospechosas y exigió registrarlo ahí mismo, en público. Los vecinos miraban en silencio, tensos. Mariela llegó justo a tiempo para impedir que lo esposaran nuevamente. «Esto es abuso de autoridad», gritó. Emilio rió. «Abuso es dejar que un forastero se haga pasar por santo». La tensión cortaba el aire. Mariela se colocó entre ambos. «Si quieres registrar a alguien, empieza por mí». En ese momento, ya no era sheriff ni mujer. Era escudo. Tauli, inmóvil, observaba todo con serenidad. Pero por dentro, sentía la presión de regresar a un lugar que creía haber dejado atrás: la humillación. Cuando Emilio finalmente se retiró, vencido por la mirada de todos alrededor, Tauli se acercó a Mariela. «No quiero que te lastimen por mi culpa». Ella respondió con firmeza: «No me estoy lastimando. Me estoy liberando». Eso no era solo gratitud. Era un lazo que se tejía al fuego del conflicto. Algo que ni el tiempo, ni los hombres, podrían romper con facilidad. Más tarde, ya en su casa, Mariela escribió una carta para sí misma. Una costumbre heredada de su madre. «Las decisiones moldean los destinos», escribió. «Y a veces, es en el camino más difícil donde encontramos la versión más honesta de quienes somos». Guardó el papel en una caja de madera, donde conservaba recuerdos de infancia. Por primera vez, un recuerdo no era del pasado, era del ahora. Y sabía que, a partir de ese momento, no habría marcha atrás. Estaba en el camino correcto, aunque eso costara su reputación, su placa o su corazón. Y mientras la noche se extendía sobre Santa Dolores, una tormenta se formaba en el horizonte. No era solo el cielo el que se cerraba. Eran los corazones de aquellos que no soportaban ver el cambio. El amor que nacía entre un apache y una sheriff era más que improbable, era una amenaza al orden antiguo. Y como toda amenaza, estaba a punto de ser puesta a prueba por lo que venía. Porque el amor, por más fuerte que sea, aún debe resistir la furia de quienes prefieren el odio a la verdad. La tormenta llegó sin avisar. Vientos fuertes barrieron los tejados de Santa Dolores, y el cielo se llenó de nubes pesadas como promesas incumplidas. Era como si la naturaleza presintiera lo que los corazones aún temían decir en voz alta. El pueblo,
pequeño y conservador, comenzaba a resquebrajarse por dentro. Los susurros se convirtieron en acusaciones, las miradas, en juicios. Y en el centro de todo, dos nombres circulaban con veneno en los labios, Tauli y Mariela. No era solo una historia, era una afrenta viva al orgullo de generaciones enteras. Mariela seguía cumpliendo su rol de sheriff, pero ahora caminaba sola. Algunos subordinados pidieron traslado, otros simplemente dejaron de obedecer. A ella no le importaba, o tal vez le importaba más de lo que dejaba ver. Por las noches, se sentaba en el pequeño porche de su casa y observaba las luces del pueblo apagarse una por una. Pensaba en su madre, en cómo habría reaccionado. Pensaba en su padre, y por último, pensaba en Tauli. Él era su duda y su certeza, la calma en medio del caos. Pero ella lo sabía, la paz nunca dura mucho en tierras donde el miedo gobierna. Al otro lado del pueblo, Tauli también sentía el peso de lo que se avecinaba. Había aprendido a escuchar el silencio de los árboles, el canto de los pájaros antes de la lluvia. Pero nada se comparaba al silencio de los humanos cuando planean algo traicionero. Al visitar la casa de Leticia, encontró la puerta forzada y los muebles revueltos. No se llevaron nada, lo dejaron todo esparcido, como quien quiere enviar un mensaje. No dijo una palabra, solo ayudó a limpiar, en silencio. En los ojos de Leticia había tristeza, pero en los de él, algo más antiguo, resistencia forjada por la injusticia. Esa noche, un pequeño granero en las afueras del pueblo se incendió. No había nadie dentro, pero las llamas iluminaron el cielo como una señal. Era el refugio donde dormía Tauli. El mensaje era claro: no eres bienvenido aquí. Mariela llegó al lugar incluso antes que los bomberos. Encontró a Tauli de pie, junto a las cenizas, sin expresión. ¿Estás bien?, preguntó. Él asintió. La tierra me ha expulsado otra vez. Pero yo soy de la tierra, y ella siempre me acepta de vuelta. La respuesta fue sencilla, pero en ella había dolor contenido y una dignidad que no se quema con fuego. Mariela sintió el impulso de abrazarlo, pero no lo hizo. En lugar de eso, extendió la mano. «Ven conmigo». Él dudó, pero aceptó. Por primera vez, entró en su casa. Un espacio austero, sin adornos, con olor a madera y a silencio. Se sentaron frente a frente, con una tetera al fuego y 1000 palabras atrapadas entre los dos. Mariela rompió el silencio. «No sé qué pasará mañana, pero si tengo que caer, prefiero caer con alguien que me hace sentir viva». Él no respondió con palabras, solo tomó su mano, y en ese gesto, todas las dudas se apagaron. Mientras tanto, Emilio reunía hombres en un establo olvidado en la colina. Armas, botellas, planes. Su discurso era inflamado: o sacamos a ese indio ahora, o mañana será demasiado tarde. El odio no necesitaba lógica, solo combustible. Y en esa sala, había hombres dispuestos a todo, incluso a repetir los errores de sus antepasados, como si el pasado fuese justicia. Pero ninguno sabía lo que ocurría entre la sheriff y aquel a quien llamaban enemigo. Ninguno imaginaba que estaban a punto de despertar algo que no podían controlar, la verdad con raíces en el corazón. Al amanecer siguiente, apareció un caballo sin jinete atado en el centro de la plaza. Un papel colgaba de su cuello. Ella eligió el bando equivocado. Mariela leyó el mensaje sin apartar la vista. Las manos le temblaban, pero la voz no falló. «Entonces que vengan». Sabía lo que eso significaba: confrontación. La tormenta se había ido del cielo, pero no de los hombres. Y si había fuego otra vez, no permitiría que fuera solo destrucción. Sería purificación. Porque ahora ya no luchaba solo por Tauli, luchaba por sí misma. Y así, Santa Dolores respiraba tensión como polvo en el aire. El pueblo, antes detenido en el tiempo, ahora avanzaba hacia un punto sin retorno. Los que callaban, temían. Los que odiaban, se armaban. Y los que amaban, preparaban el corazón para lo peor. Porque cuando el amor desafía al prejuicio, el tiempo responde con pruebas.
Y la próxima noche traería el momento en que Mariela y Tauli tendrían que decidir si el sentimiento que los unía era más fuerte que un mundo decidido a separarlos. El amanecer parecía demasiado silencioso en Santa Dolores. Las ventanas estaban cerradas, los comercios no abrieron, y las campanas de la iglesia no sonaron. Era como si todo el pueblo contuviera la respiración antes de un colapso. Mariela observaba desde el porche de su casa, con la mano en la cartuchera y el corazón en alerta. Lo sabía, el silencio del pueblo no era paz. Era una trampa. Y esta vez, no era solo una amenaza velada, era un cerco que se formaba poco a poco, invisible, pero denso como niebla antes de la tormenta. Tauli preparaba el caballo en el establo, aunque no sabía a dónde ir. Sus instintos le decían que algo estaba por suceder, pero ya no era el hombre que huía. Era el hombre que permanecía. Mariela apareció con 2 sacos y una mirada que decía más que cualquier plan. Si nos vamos ahora, estaremos huyendo. Si nos quedamos, tal vez no quede nadie para contar la historia. Él asintió. Entonces nos quedamos. No por orgullo, sino porque la verdad debe ser vista de pie. La decisión estaba tomada. Y con ella, el destino se acercaba al galope. Al caer la tarde, se escucharon los primeros pasos. Emilio al frente, con 6 hombres armados. Rostro endurecido, ojos cargados de odio y vanidad. Gritaba para que Mariela saliera, entregara al salvaje y limpiara su nombre. Pero ella no se movió. Estaba parada frente a la puerta de su casa, como un escudo humano. «No vas a pasar», dijo, con la voz firme como roca. Los hombres dudaron. Nunca la habían visto vacilar, mucho menos enamorada. Y ahora, estaban frente a una fuerza que no comprendían, porque venía del corazón. Adentro, Tauli estaba de pie, listo, pero no con armas. En sus manos sostenía el trozo de madera que tallaba desde el primer día en la celda. Era un pequeño pájaro, con las alas abiertas. Lo colocó sobre la mesa y respiró hondo. Sabía que no era solo su vida la que estaba en juego. Era la oportunidad de romper un ciclo. Cuando Mariela regresó al interior un instante, encontró ese gesto y lo entendió. Él se estaba preparando para todo, incluso para partir con la mayor dignidad posible. Pero ella no permitiría que se lo llevaran. No esta vez. El enfrentamiento se acercaba. Uno de los hombres disparó al aire, provocando pánico entre los pocos vecinos que observaban a lo lejos. Mariela alzó su arma, pero no disparó. Este pueblo ya ha visto demasiado. No va a haber más dolor por cobardía. El eco de su voz fue más potente que cualquier bala. Hubo una pausa, una duda entre el grupo. Y fue entonces cuando ocurrió lo inesperado. El viejo don Clemente, el anciano del pueblo, caminó hasta el frente de la casa, con las manos en alto. «Yo soy el testigo. El apache no hizo nada. El que dispare ahora, es quien se equivoca». Y eso lo cambió todo. El cerco no se rompió de inmediato, pero empezó a resquebrajarse. 2 hombres bajaron sus armas. Un tercero se retiró en silencio. Emilio gritaba, atrapado en su propia furia, pero ya no comandaba el corazón de nadie. Mariela aprovechó el momento y dio un paso al frente. «No estamos aquí para vencer a nadie. Estamos aquí para decir que la justicia no tiene rostro ni color». El viento sopló con fuerza, levantando polvo y silenciando a los que aún dudaban. Tauli salió de la casa y se colocó a su lado, con las manos vacías, pero con toda su presencia. Juntos, eran más que 2. Eran símbolo. La noche cayó sin enfrentamiento directo, pero el pueblo nunca volvería a ser el mismo. Emilio se marchó en silencio, sin gloria, sin apoyo. El alcalde, presionado por las miradas del pueblo, no tuvo más opción que retroceder. El silencio que siguió fue pesado, pero era otro tipo de silencio. Era el silencio de cuando algo nuevo está naciendo. Tauli miró a Mariela y dijo, «No me salvaste, me escuchaste, y eso, nadie lo había hecho antes». Ella sonrió, cansada, pero en paz. «Tú también me escuchaste, y por eso, por fin pude oírme a mí misma». Y así,
En esa noche estrellada, no hubo fuegos artificiales, ni fiesta, pero había paz. Por primera vez en muchos años, Santa Dolores fue testigo de algo más fuerte que las armas o la tradición, vio el coraje. Y en el centro de ese coraje, estaban dos corazones que se encontraron donde nadie lo imaginaba, en el espacio entre el deber y el amor. El sol nació tímido sobre Santa Dolores, como si también pusiera a prueba el nuevo mundo que despertaba. El polvo aún flotaba en el aire, pero ya no era polvo de miedo, era de renacimiento. Las personas salían de sus casas poco a poco, como quien despierta de una larga pesadilla. Algunos miraban la casa de la Serif con extrañeza, otros con respeto. Nada se decía en voz alta, pero en el fondo todos sabían, algo había cambiado. Y ese cambio no venía de las órdenes, sino del ejemplo. El pueblo había aprendido, aunque a regañadientes, que el silencio también puede ser resistencia y cura. Mariela se despertó antes del amanecer. Caminó descalza por la casa, ahora silenciosa, donde cada mueble parecía respirar alivio. La tetera calentaba el agua lentamente, como si no quisiera apresurar el día. Observaba el movimiento de la cortina con el viento y sentía, por primera vez, que podía ser mujer sin dejar de ser Serif. El amor no la había debilitado, la había liberado. Al salir al porche, encontró a Tauli allí, mirando el cielo. Él la saludó con una mirada tranquila. No había prisa entre ellos. Había algo más raro, presencia plena en el ahora. ¿Sabes qué aprendí aquí?, preguntó ella, sentándose a su lado. ¿Qué cosa? Que no sirve de nada tener el respeto del mundo, si has perdido el respeto por ti misma. Tauli sonrió, como quien reconoce una verdad ancestral. Sacó un pequeño trozo de cuero y se lo entregó. Era una pulsera sencilla, trenzada con 3 colores, marrón, arena y azul. Es para que recuerdes que caminaste entre la tierra y el cielo, y no caíste. Mariela aceptó el regalo con los ojos llenos de lágrimas, porque en ese gesto silencioso había algo más profundo que cualquier declaración. Durante el día, caminaron por el pueblo como dos que ya no le debían nada a nadie. Algunos los evitaron, otros, por primera vez, los saludaron. Los niños sonreían a Tauli con naturalidad. Incluso los animales parecían más tranquilos. Mariela pasó por la iglesia y dejó encendida una vela. No como petición, sino como agradecimiento. Al salir, el sacerdote la miró diferente, no con condena, sino con aceptación. Porque hasta la fe, cuando es verdadera, debe inclinarse ante la verdad. En el campo, cerca del viejo molino, Tauli encontró una tierra olvidada. Dijo que allí había nacido una vez, y que tal vez allí podía volver a nacer. Mariela prometió ayudarlo a registrar el terreno, a plantar raíces. Trabajaron juntos durante semanas. Construyeron una pequeña cabaña con barro, madera y silencio compartido. Por las noches, ella leía en voz baja, y él contaba historias antiguas de la tribu, leyendas sobre el viento, el cuervo, y los hombres que hablan con el trueno. Poco a poco, aprendieron a amarse como se aprende a escuchar la tierra, con respeto, con tiempo, con humildad. Pero la verdadera paz no es la ausencia de ruido, es la aceptación de lo que no se puede controlar. Mariela sabía que aún enfrentaría miradas, que su nombre no volvería al lugar de antes. Pero ya no quería estar allí. Quería estar aquí, en ese nuevo lugar donde podía amar, trabajar y ser completa. Tauli, por su parte, dejaba de ser el forastero. Se convertía en semilla. Y aunque no lo dijeran en voz alta, había un pacto entre ellos. Ninguno volvería a esconderse tras armaduras. Estaban listos para vivir, aunque el mundo aún no supiera cómo aceptar eso. Un día, al atardecer, se sentaron en la colina más alta y observaron el horizonte. Las montañas danzaban en tonos dorados y las sombras se alargaban como historias antiguas contadas de nuevo. Mariela se volvió hacia él y preguntó, si todo esto volviera a pasar, ¿harías algo diferente? Tauli pensó por un momento. No, porque incluso en el peor día, fue cuando te vi, que finalmente supe quién era. Ella no respondió, solo apoyó la cabeza en su hombro.
porque a veces, el amor no necesita palabras, solo presencia. Y así, entre la arena y el cielo, entre el pasado y lo que vendría, dos mundos se encontraron sin prometer eternidad, pero con la certeza de que, en ese tiempo y lugar, se habían elegido, y eso ya era suficiente para cambiarlo todo. La serenidad entre Mariela y Tauli crecía como un árbol firme, pero hasta los árboles más fuertes sienten los vientos antiguos intentando derribarlos. Ciertas voces, aunque desacreditadas, seguían resonando en las sombras. Algunas personas aún murmuraban en las esquinas, lanzando miradas como cuchillas disfrazadas. Un pequeño grupo, liderado por el padre Hilario, empezó a difundir mensajes sobre la orden divina y el castigo por desvío moral. No decía nombres, pero todos sabían de quién hablaba. El pueblo, antes tan callado, volvía a dividirse, solo que ahora, por la semilla del amor que se atrevió a florecer donde nunca debió. Mariela lo escuchaba todo con calma, pero no sin dolor. Lo que antes era miedo, ahora era cansancio. Cansancio de vivir en un lugar donde el amor aún debía justificarse. Cansancio de explicar que la justicia no tiene rostro, y que un corazón digno no obedece fronteras inventadas. En su trabajo, seguía firme, pero las sonrisas que antes recibía se habían vuelto saludos contenidos. Solo que ahora, sabía quién estaba a su lado por lealtad, y quién se quedaba por conveniencia. Esa verdad dolía, pero también liberaba, porque en la esencia de lo que se estaba convirtiendo, ya no cabían amistades a medias. Tauli, por su parte, sentía el cambio en el aire. No se quejaba, pero su silencio decía más que cualquier discurso. Sabía que para ser aceptado no bastaba con ser correcto, también debía ser olvidado como Apache. Y eso, no lo haría. Seguiría honrando sus rituales, sus gestos, sus silencios. Seguiría hablando poco, pero viviendo con firmeza. Un día, un niño del pueblo le trajo una piedra tallada con el símbolo del sol. Le dijo, mi abuelo me enseñó esto. Dijo que era de tu pueblo. Él se arrodilló, tomó la piedra y respondió, ahora es nuestra, también tuya. Y sonrió. Sin embargo, la tensión aumentaba. Empezaron a aparecer carteles en las calles con frases como protege a tu familia y defiende los valores. Nadie los firmaba, pero todos sabían de dónde venían. Mariela recogía cada uno, en silencio, y los quemaba en su chimenea. Pero sabía que el fuego no quemaba la raíz del miedo. Era solo un gesto. La verdadera lucha estaba en el día a día, en cómo miraba a los demás, cómo protegía a quienes no tenían voz. Y en esa batalla silenciosa, era más guerrera que nunca. Porque ahora protegía lo que realmente importaba, el amor construido con coraje. Un día, Isabela apareció en su puerta. Estaba diferente. Ya no tenía ese aire arrogante, sino algo entre tristeza y vergüenza. Me enseñaron a odiar lo que no entendía, dijo, con la cabeza baja. Mariela no respondió de inmediato. La invitó a pasar. Tomaron té en silencio, durante largos minutos. Entonces Mariela habló, muchas personas hicieron lo mismo. La diferencia está en quién decide cambiar. Isabela asintió, y antes de irse, dejó un broche sobre la mesa. Era el mismo que usaba cuando todo comenzó. Ya no quiero seguir cargando con esto. Y se fue, en paz. La noticia de la visita se esparció rápidamente. Por primera vez, el pueblo vio que tal vez sí había un camino entre el rencor y la reconciliación. Don Clemente, siempre observador, dijo una vez, el viento cambia cuando alguien decide respirar hondo en lugar de gritar. Mariela guardó esa frase como un recordatorio diario. Ella y Tauli no buscaban convencer a nadie, solo vivían. Y esa sencillez era, paradójicamente, lo que más incomodaba a los que aún estaban presos en sus propias celdas invisibles. Una noche, mientras observaban las estrellas, Tauli dijo, mi gente cree que hay voces que nunca se callan. Algunas asustan, otras guían. Mariela miró el cielo, buscando sentido en las constelaciones. ¿Y las nuestras?, preguntó. Las nuestras están en las decisiones que tomamos, y en lo que dejaremos para quienes vengan después.
Había sabiduría en esa mirada. No de libros, sino de ancestralidad. Y ella lo comprendía ahora. Amar a Tauli no era solo un sentimiento. Era un acto de resistencia, de sanación, de reescritura de una historia que siempre fue contada por otros. Así, aunque las voces contrarias seguían murmurando, ya no tenían la misma fuerza, porque entre cada susurro de odio, surgía una nueva mirada de aceptación. Entre cada juicio, un gesto de apoyo silencioso. Santa Dolores no había cambiado por completo, pero había comenzado. Y en el centro de esa transformación, estaban dos corazones que decidieron, sin prometerle nada al mundo, simplemente vivir con verdad. Y a veces, eso es más poderoso que cualquier revolución. Pasaron meses desde el día en que Santa Dolores estuvo a punto de estallar en un enfrentamiento. El tiempo no lo borró todo, pero suavizó los bordes. Los días volvieron a tener rutina, aunque ya no la misma de antes. Era como si un velo se hubiera retirado del pueblo, revelando heridas antiguas que nadie podía seguir ignorando. Mariela seguía siendo la sheriff, pero ahora también era mediadora de silencios. Ya no necesitaba gritar órdenes, su sola presencia bastaba. Y Tauli, él permanecía, no como huésped, ni como amenaza, sino como parte viva de la tierra, como un árbol que se niega a ser arrancado. La pequeña casa en la colina se volvió un símbolo. Gente venía de lejos para escuchar las historias de Tauli, para pedir consejo a Mariela, para entender cómo dos mundos, antes separados por la desconfianza, ahora caminaban juntos. Niños llegaban con sus maestras para conocer al hombre del bosque y ver los dibujos que hacía en la tierra con carbón. Él hablaba poco, pero cada palabra era escuchada con atención. No quería enseñar sobre guerras. Quería enseñar sobre permanencia. Y sobre cómo el amor puede florecer, incluso después de que todo haya sido quemado. Mariela encontró paz en las cosas simples. Recolectar hierbas en el campo, organizar reuniones comunitarias, leer cartas que ahora llegaban de otros pueblos pidiendo ayuda u orientación. A veces, miraba la insignia sobre la mesa y sonreía. No porque se sintiera orgullosa del título, sino porque sabía que ahora tenía otro significado. El uniforme ya no era armadura, sino puente. Entre ella y el pueblo. Entre el pueblo y sus heridas. Entre las leyes y lo que es justo de verdad. Porque la justicia no vive en el papel. Vive en la valentía de mirar a alguien a los ojos y elegir no repetir la violencia que nos enseñó a odiar. Un día llegaron visitantes, una comitiva del gobierno estatal. Trajes impecables, sonrisas forzadas, promesas preparadas. Querían reconocer la buena gestión de Mariela y registrar los logros de reconciliación. Pero ella no permitió discursos. Los llevó al campo, donde Tauli recogía barro para sus esculturas. Lo presentó con firmeza. Aquí está el hombre que enseñó a este pueblo a respirar diferente. Los funcionarios se sintieron incómodos. No sabían dónde posar la mirada. Uno de ellos, sin embargo, se acercó y le estrechó la mano a Tauli. Gracias por no rendirse. Y eso bastó. Esa tarde, Mariela y Tauli se sentaron bajo la sombra del viejo hipé que habían plantado juntos. El árbol ya crecía con ramas firmes. Ella lo miró y preguntó, ¿crees que ganamos? Él pensó un instante. Nadie gana cuando aún quedan muros. Pero a veces, derribar una cerca ya es todo lo que podemos hacer. Ella asintió, porque allí, entre la sombra y la luz, entre el antes y el después, sabía, ya no necesitaban probar nada. Su amor se había vuelto algo más grande que ellos mismos. Se había vuelto historia. Más tarde, caminaron hasta el arroyo, donde todo parecía más sereno. Mariela se lavó el rostro con agua fría y sonrió. Me enseñaste más que cualquier libro, cualquier maestro, cualquier doctrina. Él solo respondió, tú me escuchaste. Eso es todo lo que mi pueblo esperó durante siglos. El viento sopló fuerte entre los arbustos, y un grupo de pájaros cruzó el cielo en silencio. Ninguno dijo nada más. No hacía falta. El amor que sentían ya no era novedad,
era tierra fértil donde el tiempo construía ahora sus raíces más profundas. Con los años, Santa Dolores cambió. No se volvió perfecta, pero aprendió a escuchar mejor. Algunas tradiciones cayeron, otras renacieron, nuevas voces surgieron, y todas llevaban un poco del eco de aquella pareja que se atrevió a enfrentar lo imposible. La vieja celda de la comisaría fue transformada en biblioteca, y entre los libros, una placa de madera decía: la verdadera prisión es negar la verdad de alguien. La verdadera libertad es amar sin miedo. Nadie sabía quién la había escrito, pero todos sabían para quién era. Y así, entre fronteras que antes separaban y ahora enseñaban, la historia de Tauli y Mariela empezó a contarse como un susurro que no se apaga. Un recordatorio de que, incluso en las tierras más áridas, el amor aún puede florecer cuando se riega con coraje, respeto y verdad. Y al final, tal vez ese sea el mayor milagro, cuando dos mundos se encuentran y en lugar de destruirse, eligen reconocerse el uno en el otro. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.